Tercer bloque de Pateando el Tablero con Alejandro Berkovich, Alejandro Rebocio y Esteban Mercatante. Esteban, habías planteado al final del anterior la cuestión de las hipótesis alrededor de lo de Vaca Muerta. Sí, si uno mira el discurso kirchnerista, digamos, se homologó la idea de que soberanía hidrocarburífera es garantizar el autoabastecimiento, y ese autoabastecimiento hay que garantizarlo a como dé lugar. Entonces, el modelo que impera por las condiciones es convenios con las multinacionales, y para eso se reformó el régimen regulatorio y se impulsa la generalización de convenios como el de Chevron. La pregunta es si, saliendo, digamos, de las cosas que el kirchnerismo no pone en discusión, digamos, si no se pueden pensar otros modelos, digamos, basados en apropiarse de toda la renta hidrocarburífera, una empresa verdaderamente estatal. Sí, esto último en especial me parece que es lo que se podría haber explorado sin una ruptura más de fondo con el sistema. Una empresa estatal con los controles parlamentarios y institucionales que exige ser una sociedad del Estado, a diferencia de ser una sociedad anónima. Eso, por ejemplo, nos habría permitido a nosotros poner en el libro cuánto gana el presidente o los directores de YPF, cosa que no sabemos porque ellos se amparan en ser una SA para no contarlo. Pero me parece que de fondo, y es bueno decirlo acá, mejor que en ningún otro lado, está el debate sobre nosotros como civilización y como del capitalismo como sistema en cuanto consumidor de energía. A ver, para ponerlo en perspectiva, en las trampas, en las piletas de estas convencionales de petróleo que uno tiene la idea de que es un pozo y se pincha y sale, fluye, qué sé yo, hay 1/5 de los hidrocarburos que estiman los geólogos ahí en el mundo. Los otros 4/5 están encerrados en la roca que hay que fracturar con esta tecnología mucho más cara que son los no convencionales. Ahora, el convencional, ese quinto, ya casi se acabó, ya casi lo agotamos. Entonces la pregunta es, si nosotros vamos a terminar de arruinar el planeta en 2 generaciones, perforando como un gruyère toda esa roca madre, o si vamos a conseguir extraer energía de fuentes alternativas, de fuentes que hoy se llaman alternativas, pero en realidad son las renovables. Todas las convenciones se juntan todos los presidentes de los países a decir que no van a subsidiar más la energía no renovable. Y sin embargo, como decía Ale hace un rato, hay subsidios para el petróleo por todos lados, por donde lo quieras encontrar. Esos subsidios, el principal problema es que retrasan el desarrollo de las energías renovables que podrían permitir que la economía siga creciendo y que no nos enfrentemos al famoso pico del petróleo, a la crisis de la humanidad, de la civilización, por falta de energía, tan pronto. Bueno, ese es el debate que nosotros también planteamos acá, que hay toda una alternativa que está siendo postergada, si se quiere, por este rascar la olla que implican los no convencionales. Si uno mira la experiencia latinoamericana, donde hay petroleras, hay países con petroleras 100% estatales, o sea, casos hay. También es verdad que PDVSA en Venezuela es 100% estatal, pero se alía con empresas privadas para explotar yacimientos, ¿no? Para buscar que alguien aporte el capital. O en el caso de Bolivia también hay esas alianzas entre YPFB y empresas petroleras privadas. Eso en el mundo convencional. En el petróleo no convencional, masivamente producción hay en 4 países, dijo este año el Departamento de Energía de Estados Unidos. Uno es Estados Unidos, donde empezó la revolución del fracking. Otro es el vecino Canadá, 2 países que tienen un modelo privado. Y los otros 2, donde está habiendo ya producción masiva, aunque muy lejos de Estados Unidos, son Argentina, con el impacto de Chevron, que es un pequeño boom, pero que ya tiene un impacto, y en una tecnología que, insisto, está muy poco explorada en el resto del mundo. Y el otro es China, donde las empresas petroleras, si bien son estatales, algunas tienen cotización en bolsa, pero son de mayoría estatal, y que en Estados Unidos justamente nos comentaban, ellos, un geólogo de allá decía que en Estados Unidos él adjudicaba el éxito a que se buscaba la rentabilidad, ¿no? Una visión muy norteamericana y capitalista. En cambio, él decía que en China no buscaban la rentabilidad con el fracking, buscaban la producción, buscaban el autoabastecimiento. Y por eso él ponía en tela de juicio si China iba a poder lograr un boom, o Argentina, como el que logró Estados Unidos, donde en vez de buscar rentabilidad se buscaría producción. Un poco en este mismo sentido, ustedes en el libro rescatan un diálogo que a mí me pareció que está bueno, con un trabajador de Neuquino, Raúl Godoy, dirigente ceramista, que justamente él discute también
una perspectiva, digamos, de qué hacer, bueno, frente a la hipótesis de una empresa pública dirigida por los trabajadores, digamos. Entonces dice, bueno, no necesariamente el método fracking sí o no, pero una explotación hidrocarburífera que tenga en cuenta el medio ambiente, que tenga en cuenta las poblaciones afectadas y que no esté basada en la rentabilidad, digamos, como criterio único para discutir cómo se explota el recurso, digamos, que es justamente lo que hace hoy. Fue muy rico el diálogo con Godoy porque él contaba incluso cómo se articula en la sociedad las solidaridades de los distintos sectores del pueblo. Por ejemplo, contaba cómo en Sanón los mapuches, ellos habían, los trabajadores de Sanón, cuando Sanón era privada, le habían sido solidarios con los mapuches porque le estaban robando la arcilla de su tierra para hacer las cerámicas, y después cuando se van los patrones, ellos recuperan la fábrica, los mapuches les cedieron la arcilla para hacerlo. Entonces, esos lazos de solidaridad son los que podrían hacer pensar en una explotación del petróleo no convencional, digamos, menos hostil con el medio ambiente. Pero de fondo igual, claro, está la discusión de otro tipo de energía. Digamos. Claro, de fondo está el debate de que igual se va a acabar eso. La otra cosa que también es interesante de las entrevistas que hicimos con Godoy fue que el impacto de la desigualdad, ¿no? Que genera tradicionalmente este tipo de explotación petrolera. No, creo que salvo el caso de Noruega, en general las sociedades petroleras tienden a la desigualdad y Godoy lo expresaba, también lo expresaban otros políticos neuquinos, críticos o del fracking o del acuerdo con Chevron en particular. Y por otro lado también nos lo comentaba en el libro James Kenneth Galbraith, ¿no? El hijo de John Kenneth Galbraith, famoso economista, su padre, él también lo es ahora uno de los asesores del gobierno griego de Tsipras, ¿no? De Syriza, en la negociación con la Unión Europea, está participando y él habló con nosotros allá en Texas para ver el impacto que está teniendo el fracking en Estados Unidos y lo que decía era, bueno, atentos porque este tipo de desarrollos genera desigualdad. Él justamente estudia el tema, la desigualdad social y bueno, y eso lo vimos tanto en Neuquén, que no es una provincia donde acaba de llegar el petróleo, sino que tiene una historia de petróleo, y en Texas que lo mismo, tiene 100 años de petróleo. Hablaban de Raúl Godoy, bueno, eso fue una de las caras visibles de las protestas más importantes que hubo. Antes del programa charlábamos con Alejandro que en la historia de Neuquén pocas veces se ve una movilización tan importante a nivel popular. Vamos a compartir unas imágenes, nos invitamos a verlas, unas imágenes sobre esas movilizaciones y charlamos después de qué pasó con eso. Y tenemos pleno derecho a manifestarnos sin ser reprimidos de la forma brutal como se ha hecho hoy. Yo creo que cuando, como dijimos la otra vez, hay más de 1.500 millones de dólares en juego, y cuando se habla de petróleo y se habla de tanta plata, no hay escrúpulos a la hora de reprimir, no hay escrúpulos a la hora de la falta de respeto de los derechos humanos y de los derechos de las libertades individuales de todos los trabajadores y trabajadoras de esta provincia. Aquellos que estén, porque continúe la sesión en el día de hoy, por favor levanten la mano. Claramente mayoría, con lo cual continuamos. Sigan con esto, sí. Acá está la bandera que van a seguir ahora. Con esto, sí. Sigan. Con eso, sí. La legislatura está completamente militarizada. Estaba la policía adentro, estaba todo el vallado, impidieron incluso una conferencia de prensa adentro y dijimos acá dentro de esta casa que esto era un acto de provocación para la gente que sabían ellos que se iban a manifestar. Entonces esta provocación está armada desde ayer para que justamente pasara lo que pasó hoy. Es una sesión escandalosa que no podemos tolerar, nos está mirando todo el país y la verdad que hoy todo el país se ha desayunado cómo quieren imponer el acuerdo con Chevron, que a los palos, con balas de goma y con gases lacrimógenos. Bien, ahí veíamos algunas imágenes, unas pocas imágenes como para abrir esta última parte en la que entramos en el programa. Ustedes estuvieron en Neuquén entrevistando, lo comentaban recién, pero también hubo en Estados Unidos movilizaciones, sobre todo de las poblaciones afectadas. La imagen es muy gráfica, o sea, una dentro del palacio, todos votando, menos dos, y el afuera militarizado y con mucha gente movilizándose.
de todas las entrevistas que hicieron, incluso también en esta comparación con lo que pasó en Texas, ¿a qué conclusiones llegaron también en la investigación? Y en Texas sí, hay gente que se moviliza, pero no hay la movilización en la calle. Sí, es raro ver el cartel anti-fracking, pero hay que recordar que en otros estados, pero existe la resistencia, pero mucho más minoritaria. En otros estados de Estados Unidos ha habido prohibición del fracking. En Nueva York, en Vermont también, en Maryland. Y en algunas ciudades o condados de Estados Unidos se prohibió, como en Dallas, por ejemplo, que está en Texas, lo prohibió. Como lo prohibió actualmente, no está en vigencia en Alemania, aunque el gobierno de Merkel lo quiere hacer, lo quiere reflotar. En Francia y Bulgaria está prohibido, en Cataluña también. O sea que hay varios lugares donde se prohibió por el tema medioambiental. Esta movilización en realidad unió la de Neuquén de hace 2 años, unió los grupos anti-fracking con los grupos que no necesariamente están en contra del fracking, pero sí en contra de la explotación, en este caso de Chevron, que la haga Chevron. Bueno, esa movilización fue muy masiva y como 6.000, 7.000 personas que unió a varios sectores, como te decía, también estaban los mapuches, o sea, muchos sectores políticos, pero que después de esa movilización, al igual que lo que pasa en Estados Unidos, me parece, lo comentaba Godoy y otros miembros del movimiento, de aquella movilización, del movimiento anti-fracking, que después de esa movilización hubo mucha contrapropaganda, y en eso también pasa en Estados Unidos. El poder de lobby de la industria petrolera es muy grande, los gobiernos, tanto en Texas, en Neuquén y en la mayoría de los países, apuestan a los combustibles fósiles, a los ingresos que le pueden provenir de esa producción, y bueno, y ha habido mucha, en esos meses anteriores a esa movilización hubo mucha campaña anti-fracking de los ecologistas en escuelas ahí de Neuquén. Después de eso hubo una contrapropaganda de parte del gobierno neuquino, de parte de la YPF del Estado Nacional, de parte de las otras petroleras, para contrarrestar esa propaganda, y hoy en día esa movilización que hubo hace 2 años se fue apagando, según lo reconocían los que participaron de aquella marcha. No hay una policía que sea simpática con manifestantes en ningún lugar del mundo, pero la policía neuquina, asesina de maestro Fuente Alba, nos dio sobradas pruebas de que son especialmente antipáticos con la protesta. Una de las últimas situaciones que narramos en el libro sobre el final es en nuestro último viaje, cuando la comunidad Campo Maripe de los mapuches que viven ahí al lado de Anielo habían tomado los pozos por incumplimientos de los acuerdos que cerraron con YPF para que se los compense por la destrucción de su territorio. Ellos, por ejemplo, les iban a plantar unas hectáreas con alfalfa para sus animales, para reemplazar lo que pastaban antes en los lugares ahora ocupados por locaciones petroleras, y se los habían dejado debiendo, digamos, incumplimientos de ese tipo. Ellos deciden tomar los yacimientos y nosotros presenciamos en directo cómo vino a enfrentar esa situación un camión de la policía neuquina con una prepotencia que pocas veces vimos, y al borde de la represión física, ante algo que acababa de empezar y que era poca gente, que no arriesgaba la vida de nadie. Después, ahí, por suerte, hay mecanismos de solidaridad que impiden que esto llegue a la represión abierta y que abren canales de negociación. Es evidente que si la movilización callejera no es, bueno, como en todos los órdenes, ¿no? Si no es muy masiva, la capacidad de contrarrestar el poder del lobby de las empresas va a ser menor. Y incluso nosotros reivindicamos a los ambientalistas, si bien en muchos casos tienen discursos extremos o anticrecimiento, o nada, que a veces parecían inconducentes, son un buen contralor y una garantía para que no se dé rienda suelta a la prepotencia del petrolero, que es mucha también. Bueno, de hecho, los mapuches son miembros de la multisectorial contra la hidrofractura de Neuquén. O sea, ellos abiertamente están en eso. Y si bien yo decía que se apagaba, no es lo mismo del 2013, pero continúa esos focos de resistencia, pero que en los votos
por lo menos lo que es el anti-fracking no se ve reflejado en las últimas elecciones neuquinas, ¿no? Así, sí, la izquierda con un discurso crítico, sí, por lo que tengo entendido, aumentó su presencia en la legislatura, pero evidentemente hubo mucha contrapropaganda en esos tiempos. Esa contrapropaganda, ¿cómo ven el rol que cumplen los grandes medios de comunicación? Porque bueno, ustedes además son periodistas, trabajan en varios medios, pero hoy, por ejemplo, Vaca Muerta no se habla del tema. O sea, no sé cómo les ha ido con el libro en cuanto a entrevistas que le hayan hecho y demás, pero ¿cómo ven eso? Porque también me imagino que es parte del lobby, ¿no? Se habla del recurso, de la explotación, pero no del fracking, digamos. El fracking como el anti-fracking, digamos, ha desaparecido mucho. Y sin embargo el problema no solo subsiste, sino que tiende a... Sí, nosotros creo que parte del libro era plantear, por un lado, abrir esos debates, abrir el debate, bueno, impacto ambiental, bueno, ¿quién va a invertir? Bueno, ¿cómo se va a distribuir la renta? Bueno, ¿la sociedad se va a beneficiar o no con esta explotación? Todo eso es lo que hicimos abrir y bueno, y creo que es el gran cometido de este libro, abrir esos debates porque a veces se cierran. Hoy en día Vaca Muerta pasó de un poco de moda por el tema del, no el libro, pero sí la formación geológica por el precio, porque hoy en día no hay un boom. Pero ese precio no sabemos si va a ser algo estable o hay muchos los analistas de los mercados prevén que el petróleo va a volver a subir. Entonces, hoy en día no estamos hablando de boom, pero quizá dentro de 2 años sí se van a volver a reactivar esas inversiones, que yo creo que en general, bueno, ahora está esta señal de los despidos de la semana pasada, pero hasta ahora se venían manteniendo, no había habido una caída. Creo que el precio sostén interno hizo que las inversiones se mantuvieran y de hecho YPF ahora firmó acuerdos con Petronas, que es la petrolera estatal de Malasia. Se mantiene, está la expectativa de, bueno, si puede bajar un poco, pero a futuro creo que puede llegar a haber un boom y bueno, y si hay un boom realmente hay que discutir estos debates, seguir discutiendo estos debates que queremos plantear. Hay entre los medios kirchneristas y antikirchneristas un consenso, que es lo que Maristela Svampa llama el consenso de las commodities, y nosotros también nos referimos así en Crisis, que es que ciertos sectores, ciertos nichos de negocio no se discuten. El agronegocio, la soja, duplicó su superficie sembrada, duplicó la cosecha de soja, y en eso están de acuerdo tanto Página 12 como Clarín. Y si bien en el momento de discutir las 125 y las retenciones y demás hubo un divorcio, en el hecho de que eso crezca no hay discusión. Y lo mismo pasa con Vaca Muerta. Tanto Sturzenegger era un entusiasta en el día 1 cuando decía tenemos la mitad de Arabia Saudita, como Cristina cada vez que hizo un anuncio con Galucio por Vaca Muerta, como los radicales, como el resto del peronismo. Digamos, ahí lo que puede haber es cambios de nombres, o sea, por ejemplo, Massa tiene detrás a los Bulgeroni y como tal está enfrentado a Galucio y demás, pero la idea de que haya un desarrollo ahí me parece no es discutida. No, claro, sí, yo creo que los medios, por lo menos nacionales, yo creo que los internacionales todavía sigue esa discusión sobre el tema de impacto medioambiental, pero acá en Argentina la verdad que en los grandes medios no figura mucho. Bueno, la izquierda de diario hace su esfuerzo difundiendo Vaca Muerta, el libro de Rebocio y Berkovich. Les queremos agradecer mucho que hayan estado acá, que nos hayan dado este tiempo. Si les quedó algo por decir, algo... Muchas gracias a vos, Daniel, Esteban, a toda la gente de Izquierda Diario y gracias por mirarlo también. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de La Izquierda, de Pateando el Tablero en La Izquierda Diario.